Yo lo he titulado esto el segundo templo. El otro día, el lunes, hablábamos acerca de cuando Jerusalén, Judá, estaban cautivos en Babilonia, y Jeremías les escribe una carta, ¿no? Una carta de ánimo, de consuelo, de confianza, de esperanza en Dios, en la que Dios mismo les decía por medio de Jeremías: no os preocupéis, yo voy a estar con vosotros, hacer las cosas bien, luchar por la ciudad donde estáis, orar por ella, formar vuestras familias, tener hijos y llevar una vida pues agradable, ¿no? a Dios, y Dios les promete que les bendeciría en todo ese tiempo, ¿no? Y sobre todo que el tiempo estaba establecido y determinado. Allí iban a estar 70 años y no más. Y muchos lo dudaban, se levantaban contra esto, incluso tenían profetas que profetizaban otras cosas, tenían sacerdotes que estaban en contra de Jeremías, aún en medio del trato de Dios y de aquella situación, pues les costaba, ¿no? Pero Dios siguió con el plan adelante. Dios no cambia porque nosotros cambiemos, porque nosotros fluctuemos, porque nosotros no hagamos las cosas todo lo bien que tengamos que hacer. Dios es fiel y Él sigue adelante con el plan. Y cuando llegaron aquellos 70 años, ni más ni menos, a los 70 años, Dios ya tenía preparado un plan preciso, establecido, tenía preparada a la persona, a Ciro, este hombre que invadiría Babilonia, y a Nabucodonosor, así todo muy repentino, y él iba a favorecer al pueblo de Judá para que volviese de nuevo allí a Jerusalén a reedificarlo, ¿no? Porque había sido destruido el templo, había sido destruida la ciudad, las murallas. Pero lo primero a lo que Dios les envía es a construir el templo. Y el templo de Salomón, el templo que había sido destruido, pues no iba a tener igual, ¿no? Fue un templo que asombraba, ¿no? A propios y a extraños. Los reyes de otras naciones, la reina de Saba, cuando vino a visitarlo, daba testimonio, ¿no? Dice, bueno, pues aún me habían contado cosas grandes, cosas maravillosas, pues lo que he visto supera. Normalmente no es así, ¿verdad? Normalmente nos cuentan las cosas y cuando llegamos nos decepcionamos un poco. Bueno, pues yo había escuchado que esto era más, ¿no? Pero en este caso, fijaros, ¿no? Ella llega y da testimonio de lo que había escuchado contar acerca del templo, de Jerusalén, de la sabiduría de Salomón. Era poco comparado con lo que había podido ver, con lo que había podido experimentar. Y vamos a ir al libro de Ageo. Es un libro muy cortito, de solo 2 capítulos, pero tiene muchísima enseñanza. Fijaros, cuando llegaron allí a Jerusalén, pues igual uno se hace la idea, dice, bueno, pues llegamos allí y como Dios nos envía, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya está, no va a haber oposición. Pero se encontraron una gran dificultad, ¿no? Allí había oposición, allí había enemigos, allí había gente que no se lo pusieron fácil. Y si vamos un momento a Esdras, luego volvemos aquí. En el capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios.
y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Edom, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y en esta situación entramos en el libro de Ageo. Separaron, incluso esta gente mandó unas cartas al rey y hubo un proceso de ahí de que se paró la construcción del templo, porque dice que se intimidaron, porque tuvieron miedo y bueno, ahora veremos aquí algunas cosas más, ¿no? Y dice en el libro de Ageo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y bueno, esto fue como una excusa para ellos, ¿verdad? Dijeron: bueno, pues como nos encontramos oposición, los samaritanos en un principio vinieron, ¿no?, que los que se habían quedado en el pueblo de Israel, que luego se mezclaron y querían edificar con ellos. Como no lo vieron conveniente, pues se pusieron en contra. Y bueno, ante la oposición lo que hicieron fue parar. Pero detrás de todo había una excusa, ¿verdad? La misma excusa con la que vive el hombre hoy en día, ¿verdad? Cuando hay por ahí un folletito que tenemos que habla de esto, ¿verdad? Cuando eres pequeño, es demasiado pequeño, demasiado niño para conocer a Dios. Cuando eres joven, tienes mucho que divertirte, mucho que hacer, tampoco es tiempo. Cuando eres ya más adulto, pues no llega tampoco el momento. Y cuando eres viejo, dices: bueno, pues ya para qué, ¿no? Y bueno, cuando me vaya a morir. Y esta es la idea que tiene el hombre, ¿no? Que en cualquier momento puede reconciliarse con Dios, que llegará el día de nuestra muerte y ahí pues... Y esto es un gran error. El tiempo de la salvación es el tiempo de Dios. Cuando Dios viene a tu vida, ese es el momento, no hay otro. Esto no lo controlamos nosotros. Y Dios les había mandado a edificar el templo y Él no había dicho lo contrario. Él no había dicho que parara, Él no había dicho que no edificaran. La palabra de Dios nunca nos esconde, ¿verdad?, que vamos a tener oposición, que vamos a encontrar dificultades a lo largo del camino. Esto no es escondido. La vida del cristiano es una vida de lucha, ¿verdad? Y el que quiere hacer el bien está prometido que encontrará oposición. Pero ellos enseguida pues pararon de edificar la casa de Dios y como consecuencia, ¿a qué se dedicaron? Pues a edificar lo suyo propio, ¿no? Para esto sí que era el tiempo. Seguimos leyendo en el 3, dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Si no atendemos lo de dentro, porque la casa de Dios hoy en día, el templo de Dios está en nuestro corazón establecido. Y si no atendemos lo de dentro, ¿verdad?, si nos dedicamos solo a lo de fuera, esto le reprochó Jesús a los fariseos, a los entendidos, según tenían que estarlo, de la palabra de Dios, y les reprochó esto, ¿no? Dice: bueno, pero no os dais cuenta que limpiáis lo de fuera, limpiáis el plato por fuera y por dentro está lleno de inmundicia, de maldad. Y ellos habían desatendido lo que era de verdad importante y se habían dedicado
a buscar lo suyo, ¿no? En preparar sus casas, su bienestar, y además, por lo que dice aquí, casas artesonadas, o sea, bien hechas, ¿no? Bien preparadas. Y el templo de Dios, pues bueno, ya se hará. Ellos tenían una excusa, decían que todavía no era el tiempo porque ellos contaban desde un momento, los 70 años, y bueno, que faltaban 10 todavía. Entonces, en esos 10 años, pues ellos tenían tiempo de... Pero detrás de todo esto solo había interés propio, interés personal y falta de valentía, ¿no? De ponerse ahí y decir, es a lo que hemos venido y es lo que Dios quiere, que edifiquemos primero el templo. ¿Y por qué primero el templo, antes de nada? Porque de esto dependía su relación con Dios, ¿verdad? Ellos iban al templo, allí se ofrecían los sacrificios, allí se reunían, allí buscaban a Dios. Era muy distinto que hoy en día, era muy diferente. Hoy tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Que la presencia de Dios nos acompaña por medio del Espíritu Santo a través de lo que Cristo ha hecho, y eso está en nosotros siempre. Y hay una promesa de Jesús mismo que dice, y esto será así hasta el final, hasta el último momento, ¿no? Qué bendición más grande. Pero la manera que ellos tenían de relacionarse con Dios era a través del templo. Cuando estaban cautivos lloraban por esto. En el Salmo 137, ¿verdad?, expresan esto, ¿no? Cuando estábamos allí en Babilonia y colgábamos nuestras arpas y nos decían los que nos llevaron cautivos, cantar las canciones a vuestro Dios, y ellos lloraban y se levantaban. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar en tierra de extraños, verdad? Jerusalén, si me olvidara de ti como principal motivo de mi alegría, que pierda mi diestra, su destreza, que mi lengua se pegue, que no pueda hablar. O sea, lo ponían, cuando estaban allí, lo ponían como el motivo principal, ¿no? Jerusalén. ¿Por qué tan importante Jerusalén? Porque allí estaba establecido el templo y la presencia de Dios. Pero ya habían llegado aquí, ¿verdad? Y la situación había cambiado y como que se les olvidó de repente, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo nuestro y ya habrá tiempo de preocuparse de lo de Dios. Y así sigue viviendo el hombre hoy en día, en esta, ¿no? Bueno, todavía no es el momento. ¿Cómo me voy a poner yo ahora a buscar a Dios? Si eso, bueno, ya llegará, ya me vendrá, porque es verdad que todo el mundo tiene una conciencia, ¿verdad? Y hay algo impuesto ahí en su vida que aún los que dicen que no creen en Dios, hablan de Dios, para bien o para mal, ¿verdad? Si lo que no existe no se habla de ello ni se menciona y desaparece en la historia. Es así. Y hay algo que al final, ¿verdad? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y hay algo ahí que siempre nos lleva, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía sin Cristo, ¿no? En la calle, pues a mí la verdad que tuve que enterrar a muchos amigos, asistí a muchos funerales, y cuando iba allí al cementerio es cuando venía esta conciencia en mi vida. Esto es el fin de mi vida, para esto hemos nacido. Y yo enterré amigos con 15 años, fijaros, empezó a morir gente a mi alrededor a causa de la vida, ¿no?, que habíamos llevado, y siempre me iba con esta reflexión, ¿no? Luego la palabra dice, ¿no?, habla de esto, ¿no?, que se aprende más de un funeral que de una boda, ¿no? Pero el hombre en determinados momentos reflexiona acerca de Dios, pero como que no encuentra el momento, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a preocuparnos de lo nuestro y ya vendrá lo demás. Y seguimos leyendo en el versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad.
meditad sobre vuestros caminos. A veces es necesario parar, ¿verdad?, para poder avanzar bien. Hay que sentarse, como el ejemplo, ¿verdad?, que nos dice en el Nuevo Testamento, aquel hombre que va a construir una torre, ¿no? Primero siéntate y piensa, calcula los gastos para que luego la puedas edificar. No vaya a ser que una vez que la empieces, pues no puedas, no tengas con qué y te vuelvas atrás, ¿no? Y la palabra de Dios nos lleva a meditar sobre nuestra vida, a meditar sobre nuestros caminos. Yo no sé si tú te has visto alguna vez en esta situación. Yo desde luego sí me he visto aquí reflejado, ¿no? Ha habido tiempos que me he esforzado más que nunca y he conseguido menos que nunca, igual. Y parecía que cuanto más trabajaba, cuanto más me esforzaba, menos conseguía. Y es porque igual no estaba con el corazón correcto, con la actitud correcta, con la dirección correcta que tenía que estar. Y así les estaba pasando a ellos, que estaban llenando, ¿verdad?, sus sacos, y dice que eran como sacos rotos. Estaban trabajando y no veían el fruto, se esforzaban, y si Dios al final no bendice, ¿verdad?, si Dios no hace lo que tiene que hacer, por mucho que hagamos nosotros, pues no nos va a salir como deseamos. Debemos de meditar, y debemos de meditar en nuestra propia vida, en nuestro propio camino, y debemos pensar con la mente del Señor, porque a veces nuestros pensamientos son muy limitados. Lo que nosotros podemos ver es muy poco comparado con lo que Dios tiene preparado, ¿no? El domingo pasado se nos hablaba aquí de la obra maestra del Señor. El Señor siempre está haciendo una obra maestra y nosotros a veces no tenemos ni idea. Formamos parte del plan y vamos adelante y vamos viendo a veces día a día. A veces tienes un mes, un tiempo de visión, pero la visión de Dios es infinitamente más grande y más alta que la nuestra. Dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí nos está hablando de que hay una diferencia abismal entre los pensamientos de Dios y los nuestros, entre nuestros caminos y los suyos. Los suyos son muchos más grandes, mucho más sublimes, mucho más excelentes. Y por eso tenemos que buscar entrar en este pensamiento, ¿no? Y gracias a Dios podemos, ¿no? En Primera de Corintios dice vosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo, por medio de lo que Él hace, por medio de que el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos pensar en sintonía con Dios, ¿verdad? No es que tengamos los atributos de Dios en cuanto a pensamiento, no me refiero a esto, pero podemos vivir en sintonía, en un mismo pensamiento, en una misma idea, en un mismo propósito, en su voluntad. Y en esto tenemos que meditar, ¿verdad? Porque a veces lo vemos al revés, pensando de que dedicándonos a los nuestros conseguimos más y olvidamos lo de Dios. Y es totalmente lo contrario lo que tenemos que hacer. Buscamos a Dios y Él bendice lo que hacemos. Buscamos a Dios y Él renueva nuestra fuerza. Buscamos a Dios y Él nos da visión y podemos ver las cosas adelante. Buscamos a Dios y todo es más fácil, Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, dice, y yo os daré descanso. Y aquí estaban haciendo totalmente lo contrario. En la carta esta que os mencionaba, que escribía Jeremías a los cautivos, en Jeremías 29:11, uno de los versículos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son buenos pensamientos. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. El plan de Dios para el hombre es beneficiarle, es bendecirle, ¿verdad? Pero el hombre tiene que ser consecuente con esto y no hacer las cosas, pues, como en este caso las estaban haciendo al revés, estaban anteponiendo sus prioridades a lo que realmente Dios les había enviado a hacer allí. Seguimos leyendo. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y aquí vemos un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando. Por mucho que nosotros sembremos, por mucho que trabajemos la tierra, como Pablo decía, el crecimiento lo da Dios. Si no hay lluvia, y en aquellos tiempos dependían de la lluvia directamente, si no hay lluvia, la cosecha se arruina. Puedes trabajar todo lo que quieras, pero si no hay lluvia, si no hay bendición de Dios, si Dios no bendice, no vas a recoger el fruto. Dice: y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y aquí volvieron otra vez a venir los enemigos e intentaron pararles, pero esta vez no se pararon y Dios les favoreció. Ocurrió lo mismo, solo que esta vez siguieron adelante. Escucharon la palabra de Dios, escucharon, no vamos a ir a ello porque si no sería muy largo, está en otros libros, habla de ello en Esdras, en Zacarías, en otros libros, pero fue así, volvieron a venir y volvieron a mandar cartas otra vez al rey, pero ellos, dice que los ancianos ya no se pararon y siguieron edificando la casa de Dios y le fue bien, Y empezamos a leer en el 2, no lo vamos a leer entero, ¿eh? Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí se encontraron otro problema, ¿verdad? Comparaban el templo que había sido destruido, el templo de Salomón que habíamos hablado antes, con el templo
que estaban construyendo o que habían construido ya, ¿no? Y había bastantes diferencias, pero la principal, diría yo, es que no tenían el arca ya de la presencia de Dios prometida. Y esto para ellos era algo, no estaban allí los querubines, no, estaba el templo de piedras, pero no estaba lo que... Y de alguna manera esto, pues, si vamos, fijaros, vamos a ir un momento a Esdras, que lo va a explicar mejor que yo. En Esdras 3, dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, no, perdón, es el 12, he dicho el 2, ¿no? El 12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Y fijaros, ¿no? Hay aquí como una, ¿verdad? Muchos lloraban acordándose de lo que habían tenido y otros pues lo veían de otra manera, ¿no? Y hay una mezcla aquí de tristeza y de alegría, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, estábamos cautivos, Dios nos ha traído de nuevo y nos ha puesto otra vez en el sitio de donde habíamos salido, ¿no? Llanto por lo perdido y júbilo por lo que está por venir. Con lo perdido ya no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. El Señor sí, dice que en Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo bonito de esta historia es que Dios les estaba llevando a algo mejor, pero ellos no podían verlo así, estaban comparando lo que tenían antes con lo que estaban empezando a tener ahora, con lo que Dios les estaba ofreciendo. Y lloraban. Y por otro lado se alegraban, ¿verdad? De que habían salido de la situación en que estaban, de que Dios era fiel, que les había traído. Había muchas cosas por las que alegrarse. Pero hay aquí como, ¿verdad? No sé si te has sentido así alguna vez. Triste y gozoso al mismo tiempo. Pues esto es algo que por medio del Espíritu Santo se puede experimentar, ¿verdad? A veces estamos viviendo momentos de tristeza, pero hay un gozo en nuestro interior, en nuestro corazón, que no es nuestro, algo que nos lleva hacia adelante y que nos lleva a decir gloria a Dios, ¿verdad? En gritos de júbilo, de alegría. Y aquí estaba hablando ya de otras cosas, ¿verdad? El Señor les estaba llevando, ahora lo leeremos, pero les estaba llevando a otras situaciones muy, muy diferentes. En Juan 2:19, vamos a ir un momento. Leemos desde el 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaran que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fijaros, ¿no? Esto fue una bendición para sus discípulos,
recordaron esto que Jesús decía. Y sin embargo, los fariseos y los ancianos y los escribas y todos los demás decían otra cosa. Decían que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y que lo iba a levantar en 3 días, y lo veían como algo físico, como algo material. Dice que Jesús no estaba hablando aquí de esto, estaba hablando del templo, de su cuerpo. Y eso fue una realidad. Claro, los discípulos pudieron experimentar esta palabra. Vieron cómo Jesús fue llevado a la cruz y murió, y al tercer día, después de 3 días, resucitó y levantó de nuevo el templo, ¿verdad? Y ese templo es el que está hoy en nuestros corazones por medio de la resurrección de Cristo, por medio de que Él nos redime del pecado, y ya no tenemos que depender de este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y fijaros, ¿no? Dice que nosotros somos el templo de Dios, que es algo impuesto en nuestra vida, es algo que Dios hace, una obra que hace por medio de Cristo, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, Él mora en nosotros, en nuestros corazones, obra a través de nosotros, opera a través de nosotros, habla a través de nosotros, se manifiesta a través de nosotros. Pero aquí habla de una gran responsabilidad. Dice: cuidado con destruir el templo de Dios. O sea que nosotros, ¿verdad?, como dice la palabra, podemos apagar el Espíritu, podemos entristecer el Espíritu Santo, podemos, como dice aquí, destruir el templo de Dios. Aquí está diciendo: cuidado con esto, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad acerca de lo recibido, acerca de lo que Dios pone en nuestra vida. Tenemos que hacerlo producir, tenemos que hacerlo funcionar, tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo. Los judíos llevaban 46 años, por medio de Herodes, remodelando aquel templo del que estábamos hablando antes, el segundo templo, es en el que ellos estaban, y llevaban 46 años reformándolo. No sé qué estarían haciendo allí, igual querían buscar la semejanza del otro templo. Y es algo que las cosas viejas pasaron en todos los sentidos, y en nuestra vida vamos a tener etapas y momentos, y ya no va a ser igual que antes. Hay veces que pensamos que lo que tuvimos ya no lo vamos a tener, y vivimos tristes, siempre llorando por aquello que perdimos. Y esto nos priva del júbilo de lo que está por delante. Y yo en mi vida a veces he perdido cosas, y ha habido momentos que no he visto más allá, hasta que sigues adelante y dices: Señor, pues tú me has llevado a algo nuevo, y aunque a lo mejor soy más pobre, pero tengo más de ti, soy mejor en ti, ¿verdad? He crecido espiritualmente, he mejorado, y no debemos aferrarnos a lo material como ellos vivían aferrados. Llevaban 46 años, Salomón tardó 7 años en hacer el templo, ellos llevaban 46 reformándolo. No sé qué querrían hacer allí, pero hay cosas que ya no iban a conseguir porque era el plan de Dios. Hay cosas que ya no iban a tener, pero podían tener cosas mejores por medio de Cristo. Y sus propios conceptos, su propia interpretación de la ley, de la palabra de Dios, los llevaba, en vez de enriquecerse, a empobrecerse. Se preocupaban de lo suyo, de controlar. En aquellos tiempos la religión y la política estaban de la mano, era casi, iban ahí de la mano, y se preocupaban de tener el control de todo, pero se estaban olvidando de lo más importante, ¿no? De su propio corazón, de su propia vida, de que ellos tenían que ser un referente, unos ejemplos, un testimonio para el pueblo, porque era donde Dios les había puesto.
Seguimos leyendo en el versículo 4. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No sé si te has dado cuenta, pero es la tercera vez que leemos esto. Por eso Dios les estaba ofreciendo algo mejor. Mira, ya no tenéis lo que tenéis, pero lo que teníais, pero ahora tenéis la promesa, yo voy a estar con vosotros, ¿verdad? Y qué descanso es esto para una vida. Hay veces que uno tiene muchas cosas, puedes tener muchas cosas materiales, puedes nadar en abundancia, como se suele decir, y ser un infeliz y nunca estar contento con lo que tienes y siempre querer más, y tu vida es una agonía. Siempre quieres mejorar y mejorar y mejorar, y todo lo que consigues tiene fecha de caducidad y se acaba, y otra. Y como dice la palabra, ¿no?, que hay algunos que queriendo ser ricos son pobres, se empobrecen, como les estaba pasando a ellos, buscando sus propias cosas, su propio bienestar. Pero qué descanso es esta palabra, decir, yo estoy contigo. Yo, cuando tengo esta confianza, voy con todo. Me da igual tener mucho que poco. Si yo tengo convencimiento, la palabra de Dios, yo estoy contigo. Me da igual la edad, los límites, las fuerzas, porque sé que no soy yo, que es Dios que está conmigo y que me está prometiendo que lo va a estar y que me va a llevar hacia adelante. Entonces yo creo que en esto se alegraba Pablo, ¿no?, cuando decía que se fortalecía en su propia debilidad, ¿no? Tu gracia, la gracia de Dios nos basta, el saber que estás con nosotros. Si Dios está con nosotros, en esto podemos descansar. Fijaros en Isaías 41:10. Ahí hay una palabra preciosa que la vemos muchas veces en cuadros y siempre por ahí, ¿verdad? Es como un eslogan. Pero para mí es una palabra que en su día, en un momento de una gran debilidad, Dios me habló y me dio esta palabra, ¿no? Y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en momentos cuando me vienen mal dadas las cosas, cuando estoy pasando pruebas, cuando paso situaciones, cuando las he pasado, pues esta palabra y otras como esta vienen a mi vida, ¿no? Yo estoy contigo. Esto hay que pasarlo, esto hay que vivirlo. Los tiempos de como decía el rey David, acuérdate del ajenjo y de la hiel, ¿no? Acuérdate de la amargura. Esos tiempos hay que vivirlos, hay que pasarlos. Pero tenemos la promesa, yo estoy contigo y te voy a llevar adelante y te voy a sacar de esto y te voy a llevar a una situación que no te puedes ni imaginar. Nosotros no llegamos a alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, vamos a dejarnos de excusas, vamos a dejarnos de límites que ponemos nosotros mismos, de todo tipo. Nosotros tenemos límites de todo tipo, ¿verdad? Límites de edad, límites de horario, límites de... bueno, yo he escuchado de todo, ¿no? Me imagino que tú también, ¿no? Pero llevamos una vida muy sistemática. Esto tiene que ser a una hora y si no es así, pues no está bien, me falta algo. Y te acostumbras, ¿verdad?, a este tipo de situación, a este tipo de vida, de vivir así, de todo establecido, todo. Y es verdad que en Cristo Jesús todo se mantiene en orden. Tenemos que
que tener un orden hasta que llega la necesidad y llama a la puerta, ¿verdad? Entonces ahí hay que apagar el reloj y decir, aquí estoy, Señor, lo que haga falta. Y Dios nos permite vivir y nos permite alegrías y nos permite disfrutar de la vida, porque así lo dice la palabra. Yo a la tierra que te llevo para que la disfrutes. Podemos disfrutar de la bendición de Dios, pero cuando Dios toca la puerta, cuando la necesidad viene, ¿cómo respondemos nosotros? Vamos a estas excusas, vamos a no puedo, estoy demasiado ocupado, no puedo, tengo 1000 situaciones, o decimos, Señor, heme aquí, aquí estoy, y dejas todo lo demás y te dedicas a atender aquello a lo que Dios te lleva. Y de verdad, para mí es el mayor descanso que pueda haber, saber que Dios está conmigo. Todo lo demás es secundario, todo lo demás puedo vivir sin ello, si Dios está conmigo. Ahora, si Dios no está conmigo, todo me vence, todo me puede, todo me vengo abajo, porque dependo del Señor, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir, en esta dependencia, en esta gracia que nos fortalece, que nos esfuerza, que nos lleva hacia adelante. Porque la palabra de Dios, como dice aquí a Zorobabel, esfuérzate, subid, no os conforméis, subid al monte, trabajar, cortar leña, hacer lo que tengáis que hacer. Y lo demás, Dios os va a respaldar, lo bendecirá y Él hará lo que nosotros no podemos hacer, hará lo que solo Él puede hacer. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que tener un compromiso, tenemos que vivir esforzándonos dentro de esa gracia recibida, ¿no? Como dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No solo la primera gracia de conocer al Señor, de ser salvo, de que este templo se establezca ya en nuestra vida, de que podamos tener una relación íntima, única y personal con Dios, sino que cada día luego dependemos de esa gracia, y esa gracia nos sustenta y nos lleva adelante y nos acompaña, y si no fuese así, muchos de nosotros no estábamos aquí hoy. Y yo el primero, como decía Pablo, y yo el primero. Cuando tenía 22 años me dieron 6 meses de vida. Si fuera por la ciencia, si fuera por... pues imagínate. Y Dios ha renovado su gracia en mi vida y hasta el día de hoy. Pero sigo dependiendo de esa gracia. No es lo que yo pueda hacer, es lo que el Señor hace en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Aquí está hablando una profecía que en parte se cumple y en parte sigue vigente. Nosotros seguimos esperando, ¿verdad?, al deseado de las naciones, a la segunda venida de Cristo. Es algo con lo que tenemos que vivir. Pero ellos pudieron experimentar que la gloria de esa casa no vino ya como una nube, ¿verdad?, como la sequina, que era algo por lo que ellos lloraban.
porque cuando se construyó el templo de Salomón vino la gloria de Dios en forma de nube y lo inundó, ¿verdad? El templo. Con este segundo templo no pasó esto, pero Dios les estaba prometiendo, mira, mi espíritu va a estar con vosotros, voy a estar con vosotros de otra manera y voy a estar con vosotros. Y la gloria que vendrá a esta casa será mejor. Cuando leíamos antes en Juan, ahí habla de cuando Jesús purifica el templo. Cristo mismo pisa aquel templo, aquella casa. El Hijo de Dios, Dios sobre la tierra, entra a aquel templo, ¿verdad? Y se cumple en parte esta profecía, esta palabra. Entonces Dios les estaba llevando a algo mejor, pero la verdad que este pueblo era difícil y duro, y Dios lo sabía, y así se testifica de ello, ¿verdad? Y cuando Jesús entra y viene a la casa de Dios, lo que tiene que hacer es limpiar aquella casa, porque lo que había era, otra vez habían vuelto a lo mismo. Negocio, preocupación de sí mismo, intereses, oprimir al pueblo, no ayudar al que lo necesitaba de verdad. Cristo es el deseado de las naciones. En Cantares 5:16 habla de Él como codiciable, es todo Él. Es curioso, ¿verdad? De verdad que los cristianos tenemos un deseo de Dios en nuestra vida. Cuando no lo tenemos, cuando tenemos deseos de otras cosas, cuando ponemos otras cosas delante de, como decían los judíos, delante de Jerusalén, que representa esto, ¿no? El templo, y representa en este caso a Cristo, ¿no? A nuestra vida con Dios. Se tiene que encender una alarma en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos más deseo de lo material, de las cosas de este mundo, de otras cosas, que el deseo de Dios. Pero el mundo, las naciones dicen que desean también, desean a Cristo. Aquí habla del deseado de las naciones. El problema es que anteponen la búsqueda. En el mundo se busca la paz, ¿verdad? Acaban en guerra. Muchas veces se busca la paz a través de la guerra. Muchas veces un país vive en paz porque tiene mucho armamento, porque tiene mucho potencial y porque no hay la libertad, ¿verdad? También se busca la justicia civil, la justicia social. Cristo vino predicando acerca de todo eso y nos lo ofrece, ¿verdad? El reino de Dios es gozo, paz y justicia. Y en el mundo se desea a Cristo, digamos que inconscientemente, sin saberlo, se desea lo que Cristo ofrece, lo que Cristo es, los atributos, ¿no? Que Él es en sí mismo. Pero viven en error, como se nos dice, me gusta mucho como lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que viven en el error, ¿no? De la corriente de este mundo, viven en error y buscan estas cosas sin buscar a la fuente, al que las provee. Es Cristo el que nos ofrece todo esto, ¿no? Tenemos que buscarle a Él, tenemos que dedicarnos primero al templo de nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda el corazón, no destruyas el templo de Dios, que de tu corazón, ¿verdad? Porque al mismo tiempo habla del corazón como que es lo más variable, lo más cambiante, ¿verdad? Donde se mueven todos los sentimientos ahí del hombre. Y del corazón también sale todo lo malo. Hay una lista que te enumera que te asustas. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, de que solo habite ahí lo bueno, lo que es de Dios, y Él no comparte su gloria, ni comparte su casa. No la comparte con nadie. Y es de lo que tenemos que
que preocuparnos como cosa principal. Guardar el corazón, guardar lo que es de Dios, guardar como un tesoro, como lo principal, como lo mejor, como lo más importante, atesorarlo. Y esto tiene que ir creciendo en nuestra vida, ¿verdad? Hay un comienzo, desde que nacemos como niños y luego nos vamos formando, vamos creciendo, vamos madurando y cada vez tiene que ser mejor, cada vez tenemos que parecernos un poquito más al Señor, porque este es el modelo, esta es la imagen y esta es la estatura que tenemos que alcanzar. Vamos a leer un versículo, con esto acabamos ya, en Hebreos 8:10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, ¿verdad? Dios pondrá su mente en nosotros, ¿verdad? Compartimos la mente de Cristo, como hablábamos antes, y las leyes estarán impuestas en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. De todas maneras, que ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Ahora, no cumplimos la ley está cumplida en Cristo. Y el vivir como cristiano, digamos que es una ley más alta, más sublime. Jesús dijo en varias ocasiones: oísteis que fue dicho, en la ley se dice esto, pero ahora yo os digo, un paso más adelante. Y esta promesa es preciosa y se lo estaba dando a ellos ya, de que Dios estaría con ellos y que estas leyes las pondría en su mente y en sus corazones, ¿verdad? Y qué bueno es Dios, y en Él podemos descansar, en Él podemos estar confiados, en Él podemos estar tranquilos. Cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hacemos lo que debemos, Él estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada en este mundo, nada, dice, ni lo creado, ni lo por crear, ni lo espiritual, ni lo material, nada que nos pueda quitar lo que Dios nos ha dado. Ahora hay que guardar el corazón, y lo primero es esto. Ahora, luego, si siguiéramos una continuación, Dios envía a Esdras con su palabra para que este pueblo se instruyera en la palabra de Dios, para que la conociera, porque es necesario. No podemos vivir solo decir, bueno, he conocido al Señor, soy salvo, y no, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la guía que nos es dada, ¿no?, para poder apoyarnos en ella y para vivir. Después, más adelante, envía a Nehemías, Dios levanta a Nehemías para que reconstruya las murallas por fuera, porque estaban muy a merced de los enemigos. Esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo también. Y Dios nos va a dar todo lo que necesitemos a lo largo de nuestra vida. Ahora, materialmente no lo sé. Es verdad que hay una promesa que no te va a faltar de lo que necesites. Dios se ocupa del justo. Unos viviremos con más cosas, otros con menos, pero Dios se va a preocupar de tu alma, de tu vida, de que estés bien, de que seas feliz, a pesar de lo que tengas, a pesar de lo mucho o a pesar de lo que poco, que te encuentres realizado con el propósito claro de por qué hemos nacido. Yo hoy lo tengo muy claro. Hemos sido creados para alabarle, para glorificarle, para adorarle, para llevar fruto.